Todo bien. La próxima voy a enviar un resumen que es inquieto con el tema de SIG. Bueno, antes que todo, agradecer a la organización del evento, a Vices que siempre está a frente del evento, a las instituciones que acompañan el evento, porque veo como un ambiente de encuentro muy importante para el intercambio, para aprender y bueno, acá escuchando me pude recordar que ya estuve acá en distintas situaciones, ya estuve colaborando con la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, ya tuve algunos años en el IMIBio y hoy estoy como docente en la Facultad de Ciencias Forestales y vengo a presentar este trabajo que en realidad mi objetivo acá, más allá de mostrar qué estamos haciendo, es discutir por qué hacemos lo que estamos haciendo. ¿De dónde surge este trabajo? En la Facultad de Ciencias Forestales, hace 3 años, empezamos una tecnicatura universitaria en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Es una formación técnica de 2 años y medio y que para el año que viene ya estamos finalizando los detalles para que se virtualice la carrera. Y en el marco de eso tenemos también un laboratorio llamado Herramientas de Soporte a las Decisiones. Es un laboratorio, como el propio nombre lo plantea, bastante amplio. La idea es usar no solo SIG y teledetección, pero claro, también para el soporte de tomas de decisiones. Así que trabajamos con distintas temáticas. Traigo acá un proyecto que estamos desarrollando con un alumno de la carrera que habla de que estamos estimando efectos del cambio climático en Argentina y Uruguay, porque tenemos colaboración con Uruguay y estamos empezando a expandir a Brasil y quizás hacia futuro a tener un análisis del impacto espacialmente explícito y que tengamos evidente cuáles serán posiblemente los efectos y cómo enfrentar con medidas de mitigación y preparación para esas situaciones que ya estamos viendo de alguna manera con los eventos extremos. Y tal cual como este trabajo que les mostraba, pero comento, otros también están siendo desarrollados por los estudiantes de la carrera, algunos incluso relacionados a la movilidad, a la planificación urbana, recolección de residuos, análisis de gestión de cuencas. Tenemos esa propuesta que surgió de una alumna. Y eso me parece fundamental porque trabajamos con eso, con las inquietudes que traen nuestros estudiantes. Claudia se recibió el año pasado y para recibirse tienen que desarrollar un proyecto de integración. Y a ella le interesó el tema del análisis de seguridad vial. No necesito volver mucho a lo histórico de los últimos hechos de siniestros. Desafortunadamente la facultad fue afectada por un siniestro vial. Estamos constantemente, a cada semana vemos siniestros viales ocurriendo y es un tema de extremada importancia. Así que ella propuso eso, pero teníamos un problema clásico. No teníamos los datos. Fue ahí que, discutiendo, percibimos que podríamos hacer un proyecto un poquito más largo, más grande de lo que ella planteaba, que era hacer un raspado de los datos de un diario que tenga sus noticias publicadas en la internet. Entonces, todas las publicaciones que tengan siniestros viales asociados, descargamos. Lo hicimos acá ya
Fue Claudia que desarrolló un proceso de limpieza de estos datos. ¿Por qué? Porque estábamos en 2024 y necesitamos analizar un periodo, por así decir, específico. Entonces definimos como 2022 y 2023 como nuestra ventana temporal de análisis. Y muchas veces se publica noticias relacionadas a siniestros que ya fueron publicados. Entonces alguien que salió del hospital se publica, pero no se está diciendo de un nuevo siniestro vial. Entonces eso también fue organizado para tener una base de datos solo de los siniestros viales. Y acá era una base de datos no espacial, era solo de las noticias con el título, el texto completo, los enlaces a las imágenes. Y acá fue todo un trabajo muy interesante desarrollado que fue de enriquecimiento de esa base de datos. Tuvimos que proponer una metodología de georreferenciación, ubicar en el espacio dónde están estos siniestros y también una extracción de información. Con eso, fue un trabajo excepcional, se pudo identificar dónde están los siniestros viales, cuáles son los principales medios que usamos para la georreferenciación, y tuvimos algunas informaciones descriptivas de los siniestros viales que ocurrieron en 2022 y 2023. Sin embargo, aunque haya sido ya un tremendo trabajo, yo vi que podríamos ir un poquito más allá, y fue lo que yo empecé a desarrollar incluso como una cuestión metodológica y didáctica para enseñar a mis alumnos un poco más de estadísticas espaciales. Entonces yo me centré en los siniestros que ocurrieron en Posadas, en un centro urbano, para intentar entender cómo los siniestros se distribuyen en Posadas. ¿Se puede identificar alguna correlación espacial o en algún lugar hay mayor probabilidad de ocurrencia de siniestros viales? ¿A qué distancia estos siniestros ocurren? Estoy seguro que cada uno acá tendrá en su visión ya una idea. No, en Ayacucho hay muchos siniestros viales, pero eso dice respecto mucho a la vivencia que tenemos. Pero necesitamos, en la toma de decisión, tener una idea. Vamos a trabajar con la municipalidad en este caso. Tenemos que dejar un poco de lado esa visión subjetiva e intentar priorizar dónde realmente ocurren más siniestros viales. Entonces, y con eso identificar patrones de agrupación de estos siniestros. Entonces lo que hicimos fue justamente hacer un análisis de primer orden, donde nos permite identificar que esa variación de ocurrencia de siniestros viales no ocurren de manera homogénea. Eso es algo obvio, pero igual debemos hacerlo para confirmar y tomando todas las muestras que tenemos. Vemos que en Avenida Uruguay y Junín suelen estar la mayor concentración, claro que no solo en estas avenidas, sino que en las calles circundantes. En base a eso ya tenemos una idea de que los siniestros viales no ocurren al azar. No es aleatorio, es algo que tiene una tendencia a estar, no es un patrón homogéneo. Con eso yo tengo supuestos suficientes para empezar un segundo análisis, que es identificar la correlación espacial. Está bien, ya sé que no ocurre de manera aleatoria en el espacio, pero ¿cuál es la tendencia de ocurrir un siniestro cercano al otro? Con eso tenemos que entender que hay distintos patrones de distribución espacial. Una que es aleatoria, la segunda que es aglomerado, son grupos que suelen ocurrir a una determinada distancia, y disperso cuando la ocurrencia de un punto inhibe
hasta determinada distancia la ocurrencia de otros fenómenos. Por ejemplo, hablando de, ya aprovechando que estamos en el IMIBio, la ocurrencia de una especie que tiene una copa grande, larga, hace con que la entrada del sol inhiba el desarrollo de especies que son dependientes del sol. Entonces, con eso se podría tener una idea de este tipo de patrón donde hay una inhibición. Y eso todo podemos confirmar, no espacialmente explícito como el análisis de Kernel, sino que con un gráfico estadístico, ¿tá? Y fue lo que hicimos a distintas distancias, hasta 500 metros, porque ahí creo que después de 500 metros ya es como mucha... ya no tiene tanto sentido relacionar un siniestro con otro. Vimos que a partir entre 280 a 480 hay una desviación significativa de la hipótesis nula de que los siniestros viales ocurren aleatoriamente. Y no solo no ocurren aleatoriamente, sino que tienen una tendencia de estar correlacionados porque los valores son positivos y no negativos. Si fuera negativo, sería una tendencia de inhibición. Con esa información fue fundamental, y ahí vuelvo a decir, no es un análisis espacialmente explícita, sino que por gráfico, y aunque sea algo intimidativo de ver una fórmula de esa, na verdad es algo que podemos discutir en clase y decir, bueno, es la suma de la distancia de un punto hacia otro, y ver que, bueno, eso nada más es que una abstracción matemática, y que, bueno, más que eso es entenderla para saber argumentar a respecto de su uso. Y con esas dos informaciones sabemos ya a qué distancia, sabemos que hay una correlación, sabemos que no es al azar, podemos identificar patrones de agrupación de los siniestros viales. Hay distintos algoritmos como el K-means o K-medias, que se usa mucho, pero no es un algoritmo espacialmente explícito. Por eso empecé a usar el DB-Scan, que nos permite, que nos demanda la definición de un radio de vecindad alrededor de los puntos, que nos permite, que nos demanda definir cuántos puntos mínimos yo necesito para definir una agrupación. Y con eso yo usé la información de los análisis que hicimos antes. Entonces, a partir de 280 metros ya sería un grupo, ya formaría parte de un grupo. Y por lo menos 5 siniestros viales. A partir de 280 metros sería la formación, sería interesante para ver si hay grupos o no. Con eso, ¿qué tuvimos? Vimos que hay una agrupación entre la llegada, el principio donde está la rotonda de la Avenida Uruguay con 40, ahí en la Avenida Uruguay, en la mitad más o menos, y entre Uruguay y Avenida Mitre serían donde hay 3 grupos donde los siniestros viales suelen ocurrir con esa característica, entre 280 metros a 500 y con por lo menos 5 autos o 5 vehículos involucrados. Lo interesante es que podemos evolucionar este análisis y poner otras informaciones, por ejemplo, la cantidad de descensos y lesionados. Fíjense cómo cambia la comprensión de lo que estamos trabajando. Solo considerando siniestros viales, tenemos estos 3 grupos. Si yo voy y considero también la cuestión de los descensos y lesionados, los grupos cambian. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo vaya a presentar eso a la Secretaría de Movilidad de Posadas, por ejemplo, dejar eso explícito. Acá tenemos 2 áreas donde suelen ocurrir siniestros viales alrededor de 200 metros de distancia entre ellos y por lo menos 5 siniestros ocurrieron con este patrón. Y acá fueron donde hubieron más descensos y lesionados.
Mientras que, si vamos a hablar solo de siniestros viales, de estos siniestros que molestan porque va la policía, tiene que cerrar, hacer toda la pericia, acá están los que donde se debería trabajar más estos cuidados cotidianos y acá para salvar vidas, por así decir. Algunas consideraciones finales. Es un enfoque viable, escalable, replicable. Acuérdense que todos estos datos vinieron de un periódico, de un periódico, y estamos usando métodos y estadísticas coherentes que son automatizables. La idea es que se pueda devolver eso a la sociedad en forma de soporte a la toma de decisión, y veo como una gran oportunidad la articulación institucional. Este trabajo, así como muchos otros, estamos haciendo en la Tecnicatura y estamos haciendo a pulmón, estamos haciendo con los intereses de los alumnos y estamos abiertos a esa articulación institucional porque estamos seguros que estamos formando gente, estamos produciendo trabajos que son consistentes y que va a beneficiar a todos. Y claro, como debilidades vemos el sesgo mediático, ya que los periódicos suelen priorizar determinados tipos de siniestros, muchas veces en regiones remotas suelen siniestros y que la persona soluciona por sí propia y sigue la vida. Pero eso es una cuestión que ya sale de nuestro ambiente de poder tratar este tipo de situación. Y como amenazas es un proyecto que empezamos, que estamos haciendo y que depende exclusivamente del interés del alumno en seguirlo o no. Entonces, como relacionada a esa debilidad. Y lo interesante y una reflexión final que yo comparto acá con ustedes es que estamos formando personas que tengan una conciencia técnica, pero también que pueden ejercitar la creatividad. Dejo acá mi contacto y hago, así como Alejandro dijo al principio, ¿no? de escuchar. Yo siempre estuve en los eventos de His Day, siempre con esa intención de escuchar y hacer contacto para entender. Estamos formando técnicos, pero necesitamos asegurarnos si la demanda que tiene el sector público, el sector privado, está de acuerdo con lo que estamos trabajando. Así que dejo mi contacto justamente para eso, para establecer nuevos contactos y estar a disposición de escuchar, pensar proyectos en conjuntos. Así que bueno, agradezco nuevamente y me quedo a disposición por si tienen dudas. Bueno, Felipe, ¿cómo andas, Felipe? Si retrocedes, ahí, justamente parece que la movilidad urbana leyó tu informe, porque ahí justamente se está haciendo el soterramiento de la avenida 40, donde más accidentes hay, ahí donde ahora están corrigiendo eso, y bueno, se está construyendo sobre esa avenida, así que justamente coincidiendo con tu informe, no sé si va a ser la solución, pero por lo menos yo creo que va a bajar el índice de delitos gracias a esa obra que se está haciendo. Bien, Marcelo. Claro, y para comentar, no es que la Secretaría no esté trabajando, tomamos como un caso de estudio y me alegro de saber que estén haciendo ya algunas mejorías.